Mis queridos hermanos y hermanas, en nombre de Dios, muy buenos días. Estamos celebrando hoy en la iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Basílica del Papa. Es una invitación a vivir la unidad de la iglesia en torno a Pedro, precisamente porque así ha sido constituida la iglesia, para vivir esa profunda comunión con la cabeza que es Cristo, presente en medio de nosotros a través del ministerio petrino. Vamos a agradecer al Señor este día ese regalo que ha hecho a su iglesia, del actual pontífice, el Papa Francisco, y vamos a vivir especialmente nuestra consagración al Señor en su iglesia, como hijos suyos. Por eso comenzamos escuchando la palabra en la profecía de Ezequiel, que nos habla del templo de donde brota el agua que purifica. Y escuchamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 a 22. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los judíos se acordaron, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a las Escrituras y a la palabra que había dicho Jesús. La Basílica de San Juan de Letrán, cuya dedicación celebramos hoy, es la catedral del Papa Obispo de Roma. Se trata de la primera y de la cabeza de todas las iglesias del mundo católico, mandada a construir en el siglo IV por el emperador Constantino, el primero de los emperadores cristianos. Donde un cristiano da fiel testimonio de su Señor, reverdece la vida y se abren canales de esperanza para toda la creación. Es la gran enseñanza que nos da la primera lectura, que nos invita a contemplar cómo brota el agua del templo, cómo de esa agua viva que ha bañado nuestras vidas por la gracia del bautismo, nosotros hemos recibido el don de ser hijos de Dios. Y cómo tenemos que vivir como templo consagrado. Nuestra vida tiene que ser una permanente experiencia de esa consagración de Dios, que nos ha hecho templos suyos. Por eso vemos a Jesús, que proclama que el templo es la casa de Dios, que es casa de oración y no de tráficos mercantiles. ¿Cómo deberíamos vivir? Contemplando el templo donde Dios habita, la iglesia, la comunidad cristiana unida indisolublemente al Hijo de Dios. La comunidad que puede adorar a Dios. Desde que haya comunidad hay iglesia. ¿Cómo tenemos que vivir hoy
esa experiencia de la iglesia en la fe, unidos como hermanos formando la comunidad de Dios. Esta es la gran invitación que hacemos hoy, a que tomemos conciencia de lo que verdaderamente somos, el cuerpo de Cristo, la comunidad de los hermanos que alaba, bendice y glorifica a Dios. Y es que tenemos una comunión profunda de fe con todos los hermanos en la iglesia, tanto con los hermanos que ya están en la gloria, los santos, como con los hermanos que están en trance de pasar a la plenitud de la vida, los hermanos que se purifican para llegar a Dios. Y nosotros que estamos de camino, la iglesia militante, una sola comunidad que alaba, bendice y glorifica a Dios. Démosle gracias por este día al Señor, que nos invita a vivir lo que realmente somos, sus hijos, en una actitud profunda de adoración y de alabanza. Que así sea.